marco al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, y el conversatorio del día de hoy es Vivencias frente a la pandemia, voces desde el frente. En este conversatorio se dialogarán los sentires de las personas, todas que girarán en torno a las siguientes preguntas: ¿cómo hemos vivido esta contingencia? ¿Qué nos ha provocado? ¿Qué nos ha hecho reflexionar? Y quizá cómo hemos actuado. Los panelistas son los siguientes: el compañero Carlos Cervantes Lima, facilitador en ADECO, Acciones para el Desarrollo Comunitario AC. Ha trabajado en el fortalecimiento de proyectos comunitarios con juventudes en los estados de Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y Estado de México. También ha sido consultor en ADECO AC para el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de asistencia privada en los estados de Sinaloa, Oaxaca, Puebla, Estado de México, en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Laboratorio de Cohesión Social 2 y la Unión Europea. Tenemos a nuestra compañera Kenia Cuevas. Cuevas es una de las mayores activistas a favor de los derechos de la comunidad trans en México. Actualmente también colabora en el proyecto de Pilares, dirige una asociación, la Casa de las Muñecas. En fin, nos platicará más en un rato. Y por último tenemos al compañero Sergio González Federico, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Administración Educativa. Actualmente labora en apoyo a la logística de la Unidad de Estudios Interculturales del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Es coordinador regional en el Instituto Nacional de la Educación para los Adultos, coordinador regional en el programa Analfabetismo Cero de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, coordinador de jornadas de alfabetización en Puebla, Oaxaca y Guerrero. Entonces, ellos son nuestros tres panelistas del día de hoy. Comenzaremos la primera parte de las rondas en que nos compartan sus experiencias, cómo han vivido esta contingencia de manera personal, emocional y quizás social, y después una segunda ronda de cómo se han organizado de manera individual o de manera colectiva. Comenzamos contigo, Carlos, posteriormente va Kenia y por último va el compañero Sergio. Te escuchamos, Carlos. No se oye nada, compañeros. Ya. Buenos días a todos. Ya, listo. Es que no podía activar mi micrófono. Pues muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con cada una y uno de ustedes, aunque sea por este espacio de manera virtual. Agradezco a Ana, a Eva la invitación para sumarme a estos espacios de reflexión, y pues también es un gusto compartir este espacio con Kenia y con Sergio, ¿no? Mis compañeros que me seguirán a esta participación. Yo quiero compartir la pantalla para poder, pues justo, tener un apoyo visual de lo que ha implicado justo de manera personal, y pues también me agrada mucho esta idea de compartir desde el sentir pensar. Me agrada justamente porque pues creo que desde ahí hay que también replantear nuevas maneras de compartirnos, no solo cuando ya podemos estar de manera física, cara a cara, sino en estos espacios que también estamos utilizando en este periodo de contingencia, pero que usamos de manera cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, pues también les quería compartir un poco estas imágenes.
digamos, está como dividido en tres. En la parte superior izquierda está un poema visual. Un poema visual es una herramienta que de pronto me ha ayudado a ir canalizando de manera artística, a través del dibujo, pues mi sentir, ¿no? Reconocerme a mí como persona, ver qué emociones me están atravesando, qué sentimientos, cuáles son los posicionamientos que tengo, lo que está pasando en la vida en general, en particular en este momento de la pandemia. Luego está seguida por tres imágenes que me he tomado un poco para también ir dando cuenta de este momento, un poco como atendiendo ahí en Pilares el jardín de polinizadores, aprovechando el tiempo para instalar un sistema de cosecha de agua de lluvia, eh, también tratando de tener un huerto ahí en casa y en el Pilares, de pronto para ir planteando una manera de producción de los alimentos, pero también una forma distinta de tener una conexión, un vínculo pues, con la tierra, pues, y en la parte, digamos, en la parte derecha está una secuencia de 6 imágenes. Es justo una secuencia que elaboré para otro espacio en el que estuve participando y que también daba cuenta un poco, pues, de dónde vengo, qué es lo que venía realizando, cómo es que he estado viviendo la contingencia. Por eso, digamos, un poco ahí aparecen las imágenes, pues, de mi familia, del trabajo que he estado realizando, pues, en ADECO, pero también en Pilares, que ha sido, pues, un trabajo, pues, bastante intenso. Y de pronto, pues, ahí algunas imágenes, pues, leyendo, estando en la computadora, participando en algunos conversatorios, ¿no? Y esta forma, insisto en que lo comparto, porque me parece que es importante dar, este, pues, encontrar formas creativas, ¿no? De compartirnos, de presentarnos en estos espacios virtuales, ¿no? Bueno, respecto a lo que es la invitación para participar y estar aquí con ustedes, pues este sentir pensar la pandemia, ¿no? En mi caso personal, pues lo dividí así en dos partes. El sentir y el pensar no están desvinculados, sino son parte de un mismo elemento constitutivo, ¿no? Creo que la primera reacción ante la pandemia pues ha sido el tema de la preocupación, el temor y el deseo de bienestar de los seres queridos, tanto familiares como amigos, como compañeros de trabajo, que en este sentido pues es ver qué está pasando, ¿no? Como dar cuenta y este deseo de que estén bien, ¿no? Creo que también estuvo seguido de pensar en las y los otros. Me parece que si bien algunos tenemos la oportunidad de estar en casa con acceso a internet, con equipo de cómputo, recibiendo un ingreso, pues también la idea de que hay personas que no pueden hacer eso, no tienen el privilegio de parar, ¿no? Y de pronto también darnos cuenta de que la pandemia pues recae en un sistema pues desigual y violento, ¿no? Y que cómo va anidando en cada uno de estas situaciones. Creo que ese fue otro gran momento que yo reconozco en mí, ¿no? Y creo que también pues el tema del miedo y de la ansiedad, ¿no? ¿Por qué la ansiedad? Veníamos como compartiendo trabajo, de iniciativas, de proyectos, de tratar de transformar esta realidad con todas las contradicciones y con todos los retos que eso implica, pero detenerse fue difícil. O sea, de pronto esta autoimposición del rendimiento, tratar de, de llevar el tema de la hiperproductividad al hogar, pues ha sido también como todo un proceso difícil, ¿no? Que me ha implicado pues tratar de, de detonar otras herramientas y otras habilidades, desarrollarlas para justo detenerme y diferenciar, ¿no? Que aquí en el hogar pues no puedo trasladar necesariamente eso por salud, tanto física como mental, como espiritual, pues. Y esto creo que me ha implicado todo un proceso de escucha y reconexión con el cuerpo.
Es decir, pues dar cuenta de qué es lo que como, de dónde vienen los alimentos, qué es lo que, qué tanto descanso, si no descanso, qué es lo que está provocando en mí este proceso de cuarentena, y esa reconexión con mi cuerpo pues ha sido una parte también bien interesante, ¿no? Pero bueno, también está la otra parte del pensar, que es un poco más la reflexión, es razonar, y pues sí, ha sido todo un proceso de insistir en esto de mirar que la pandemia al final hipervisibiliza las desigualdades y las violencias de siempre. O sea, al final pudimos verlas porque ya estaban allí, no es que de pronto sean per se a que hay un proceso pandémico mundial, sino ya hay un sistema que es desigual y que es violento, ¿no? Y en ese sentido, pues es de pronto también dar cuenta, ¿no? O sea, todos los relieves de este sistema. Eh, Hay una gran cantidad de información y hay una gran cantidad de desinformación. O sea, me parece que de pronto me sorprendía todo el tiempo estar viendo las conferencias, leyendo lo que estaba pasando en, respecto a la información que salía, las publicaciones, los libros, los artículos, y de pronto creo que eso también crea una especie como de histeria informativa, pero también dar cuenta de que hay grupos que digamos todavía no está tan fácil rastrear, pues, pero sí hay grupos de interés que están sacando desinformación con objetivos particulares, ¿no? Dar cuenta también del oportunismo partidista, de pronto de sacar provecho de esta desgracia, de esta pandemia, y pues ir también reconociendo pues los grandes metadiscursos que se van generando, ¿no? Como esta idea de pronto de que es el final del capitalismo, que es la oportunidad de una transformación, que de pronto también nos plantea la idea de tener una conexión distinta con el mundo y cómo estamos con el mundo. Eh, y bueno, estos grandes discursos que se van constituyendo, pues se van haciendo más nítidos para mí, ¿no? Como por ejemplo esta idea, ¿no? De pronto de que pues hay productores locales en los barrios, en las comunidades, que ellos no han parado, porque si se para todo el sistema alimentario, pues digamos las grandes ciudades pues, se caen, ¿no? Y esta idea también de ver qué posibilidades tenemos para ir planteando una acción ahí en concreto, en nuestra comunidad, con nuestra familia. Otro punto sería la falsa idea de normalidad, ¿no? O sea, como esta idea de que en algún momento regresaremos a la normalidad, cuando esa normalidad pues es insostenible, ¿no? Es una normalidad que es extractiva, que es despojante, que es destructora de nuestro mundo, que plantea una idea absurda de superioridad humana sobre las especies no humanas, sobre las especies animales, sobre la destrucción del ecosistema, y de pronto pues ahí ya nos van planteando esto que siempre nos han advertido los científicos de la relación de la producción industrial de alimentos y de objetos con el virus, ¿no? Cómo se van explotando, de pronto exportando pues estos modelos de vigilancia y control. Por ahí también hay como una preocupación, pues, ¿no? Digamos, esta es como una parte constitutiva de cómo yo he ido construyendo estas narrativas, estos procesos de reflexión. Y yo creo que hay una idea que sí me gustaría resaltar, de pronto ponerla ahí, y es pues que ha sido posible enunciar las grandes desigualdades que está provocando que se están visibilizando en esta pandemia, porque ya hay previamente sujetos y sujetas civiles politizados que están denunciando esas desigualdades, que no es que per se a que está la pandemia de pronto se hacen visibles, sino ya hay un proceso previo de insistencia de politizar incluso la propia pandemia, ¿no? Y creo que politizar la pandemia para mí implicaría pues justamente sacar del centro de nuestras vidas al mercado y poner en el centro al cuidado, ¿no?
¿qué es esto, no? O sea, me cuestiono mucho esta idea del título de la conferencia, de la nueva normalidad, pero creo que esa nueva normalidad no es posible si de pronto pues no enunciamos nuevamente, como se ha evidenciado, que hay un sistema que es patriarcal, colonialista, que es, que es violento, pues, y que es extractivo, y que en la medida en la que no cambiamos esos, no podemos hablar de una nueva normalidad, ¿no? Creo que colocar el cuidado al centro tendría ciertas implicaciones, no solo de cómo nos estamos relacionando, tanto en lo emocional como en lo relacional, sino cómo estamos en el mundo, pues, ¿no? Y en ese sentido reconocer que siempre ha habido múltiples formas de estar en esta tierra, ¿no? Y pues mantener, me parece, ese posicionamiento crítico con intención de transformar la inequidad, la desigualdad, las brechas, las violencias que hay en este momento. Y bueno, pues creo que ahí es una oportunidad, como lo han dicho ciertos movimientos, de politizar los espacios domésticos, pero también barriales y públicos. Y pues también estar muy atentas y atentos, ¿no? A estas nuevas mutaciones que va a traer el capital. Me parece que sí tendrá algunas mutaciones en las formas en las que nos organiza el trabajo, el consumo y pues también las relaciones sexogenéricas, ¿no? Me parece que de manera general yo podría por ahí de pronto mirar, ¿no? Eh, Creo que estoy describiendo de manera así muy apretada cómo ha sido este proceso. Esto lo comparto de esta manera muy narrativa, pues, porque sí me gustaría de pronto que cuando se arme el diálogo, pues ver este proceso, cómo otras y otros se están eh, espejeando y pues estar atentos de pronto a esto que pues Mónica pues advierte. Por allí hay un libro que se llama La Fiebre, donde saqué este extracto y que pues sí habla justo, ¿no? De cómo, a ver si este momento nos da la oportunidad pues para replantearnos otras maneras, pero pues también dar cuenta que pues, el sistema de pronto nada más está a la espera para reactivar todos estos engranajes de destrucción, de explotación de las personas y la tierra, ¿no? Entonces, yo dejaría hasta aquí este primer momento de compartición para pasar después al segundo. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Ahora continuaremos con nuestra compañera Kenia. Kenia, te escuchamos. Hola, buenos días, ¿cómo están a todos? Pues bueno, sí, la comunidad LGBT, bueno, mi nombre es Kenia, la comunidad LGBT se la ha visto muy difícil en este momento de la pandemia, ya que aparte de que ha sido un sector en situación de vulnerabilidad y bueno, con algunas intersecciones que se van generando, pues eso nos coloca ya vulnerables, ¿no? Y ante cualquier adversidad. Sin embargo, llegando a la pandemia a México, pues nos encontramos con varias problemáticas. Yo atiendo a mujeres que ejercen el trabajo sexual, personas que viven con VIH, personas usuarias de drogas, personas exprivadas de la libertad, trabajadoras sexuales, todo el colectivo LGBT, personas migrantes. Y bueno, ahorita estamos también teniendo a personas de pueblos originarios. El primer llamado para la cuarentena en la Ciudad de México por órdenes del gobierno de la ciudad, se dio la orden de cerrar los hoteles en la Ciudad de México. Los hoteles para la comunidad trans y más que ejercen el trabajo sexual, pues es una residencia de vivienda, ya que es una de las violencias estructuradas que se encuentra dentro de la sociedad hacia la comunidad trans. Y en ese sentido, al cerrar estos lugares, de un día a otro se quedaron sin casa. Pero no nomás impactó en la casa o en la residencia, sino también impactó en lo laboral de estas mujeres, ya que el hotel es una de las herramientas de trabajo para estas mujeres. Y bueno, de esa manera, pues empezamos a generar desde la sociedad civil
impulsar en el gobierno de la ciudad una tarjeta de apoyo para las comunidades trabajadoras sexuales. Y bueno, logramos que a través del programa Orquídea se abriera una tarjeta de 1,000 pesos de recurso para estas mujeres, pero bueno, no venía a atender ninguna situación que de las principales que estábamos requiriendo, ¿no? Como era la vivienda en ese momento. Sin embargo, también nos percatamos que muchas de las chicas pues no tenían redes sólidas para poder canalizarse a otros espacios o en esas redes durante la cuarentena. Algunas sí encontraron que la amiga, otras tuvieron que enfrentar otra vez con su familia y a la discriminación para llevar una cuarentena, pero también hubo otro sector de las trabajadoras sexuales que quedaron en situación de calle. En ese sentido, Casa de las Muñecas ha estado impulsando el albergue Casa Hogar Paola Buenrostro, precisamente para atención integral de las mujeres trans aquí en la Ciudad de México. Y este es un proyecto que veníamos planeando desde el año pasado y que lo pensábamos implementar en enero del 2021. Sin embargo, la contingencia pues nos obliga rotundamente a tenerlo que abrir y darle atención prioritaria a estas mujeres, principalmente de residencia. Ha sido muy problemático la discriminación en el tema de la salud, porque ya todos los hospitales son COVID y, bueno, los hospitales de la ciudad, ¿no? Que desgraciadamente es donde se atienden a las poblaciones vulnerables y cuando presentan alguna otra enfermedad crónica no son aceptadas dentro de estos hospitales, ¿no? Entonces, es una problemática seria porque tuvimos un acompañamiento muy específico con una trabajadora sexual que se vio excluida de un hotel. Ella vive en condiciones de VIH, pero también tiene problemas con enfermedades oportunistas. Y en ese sentido, pues su salud fue deteriorando al mes de haber quedado en la calle. Ninguna ambulancia se le solicitó por parte de las compañeras ambulancias. Llegaron más de 7 unidades y ninguna se la quiso llevar. Tuvimos que hacer un llamado directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que nos dieran la atención directa. Logramos medidas cautelares para esta mujer y logramos que el Rubén Leñero la atendiera. En ese sentido, se me hace preocupante el tema de la salud, que es un derecho universal, un derecho para todas las personas, que tenga que verse afectado a través de esta nueva pandemia, que también es un tema de salud que no sabemos cómo va a reaccionar próximamente en los meses e impactar en nuestras propias vidas, porque pues ya ha impactado, pero las modificaciones que se van a tener que ir haciendo, porque pues el COVID llegó para quedarse. Igual como la influenza, igual que como otras enfermedades, VIH. Yo estuve en una conferencia apenas y precisamente hablábamos de que en los 80s el VIH pues también se vivía todo este tipo de problemáticas, ¿no? De desinformación, como escuchaba mi compañero Carlos, pero también cómo se ha incrementado la discriminación por COVID en la Ciudad de México, ¿no? Hemos observado que personas pues que hemos tenido contacto vía telefónica que están afectadas de COVID, pues tienen problemas de transporte, problemas de movilidad para poderse atender el COVID, que el gobierno no tiene una respuesta inmediata para este número de emergencia cuando tenemos o presentamos algún síntoma de COVID y pues no está reaccionando de manera inmediata. En otros países hemos visto cómo ha declinado los contagios, cómo ya van de bajada, han tenido algunas alteraciones, pero han logrado ir saliendo de este gran momento de grandes contagios. Sin embargo, México pues no ha presentado ni siquiera ninguna baja, ¿no? Ninguna baja y vamos hacia arriba. No tenemos las condiciones, no se están atendiendo a estas poblaciones de los sectores vulnerables en el cual pues no se está llegando a una totalidad en cuarentena, ¿no? Para resguardo de las personas, para no contagiar y que no nos contagien. Y bueno, pues esa es como la problemática en general que ha impactado principalmente con nuestras poblaciones y que también pues va a tener que, más bien tenemos que buscar estrategias nuevas de defensoría de derechos humanos, ya que con esta condición a distancia no se nos ha complicado.
A pesar de que tuvimos que habilitar este primer espacio, el albergue en Camp Time, hemos estado planificando muchísimas cosas respecto a la pandemia. Y bueno, eso es más o menos un poco sobre cómo hemos vivido la pandemia, cómo yo también a través del programa de Pilares, que pues yo estoy enamorada de este proyecto, pues también estamos trabajando en línea, estoy trabajando sobre un diagnóstico para personas trans, precisamente que eso es lo que se me asignó. Y creo que también, al finalizar de las conclusiones, meter el tema de la pandemia, el tema de cómo se va incrementando todavía mucho más la violencia que se ha generado históricamente para la comunidad LGBTI, pero ahora con la pandemia vuelve a incrementar todavía un poco más. En el tema de crímenes de odio también estamos superando números. En el tema de seguridad también sabemos que ahorita la seguridad en México es nula. Desgraciadamente no estamos teniendo una reacción inmediata por parte de seguridad ciudadana, por parte de las autoridades correspondientes en un caso de violencia, en un caso de discriminación. Entonces, pues sí es preocupante, ¿no? Y así es como la estamos viviendo desde la comunidad LGBTI. En este primer momento de preguntas, pues es lo que voy a compartir. Gracias. Gracias, Kenia. Y ya por último, de esta primera ronda va el compañero Sergio, y recuerden que en la segunda ronda ya comentamos nuestras experiencias organizativas. Entonces, te escuchamos, Sergio. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, correcto. Pues mira, en lo personal, yo cómo he vivido la pandemia. En un inicio, yo no creí que fuera tan impactante en ese sentido de la cuestión social y en, en lo personal, ¿no? O sea, yo en un principio yo ahorita cambié de domicilio, ¿no? Tiene aproximadamente 15 días que cambié de domicilio. Donde yo estaba viviendo anteriormente, pues me doy cuenta de esta desigualdad de la que hablan los compañeros. No nada más es una cuestión por género, por comunidad, sino también aquí en las ciudades es tremenda esta desigualdad, ¿no? Yo donde anteriormente vivía, hay un parque, ¿no? Fuera, nosotros de repente podíamos salir a caminar. Ahí constantemente las patrullas pasaban y nos metían a los domicilios. Procuraban que no hubiera una acumulación de personas. En cambio, donde ahora vivo yo, es una zona popular, cerca del centro, pero aquí es distinto. Aquí es distinto, ¿no? Aquí no hay, no están esas patrullas metiéndote constantemente. Aquí la gente busca los medios. Yo por donde vivo hay muchas imprentas, ¿no? Y en apariencia se encuentran cerradas, pero están con la necesidad de estar trabajando. La gente, la gente está preocupada en ese sentido. El comercio constantemente, bueno, trataron de incorporarse a este capitalismo, ¿no? A esta cuestión de, bueno, si no tienes esto, si no salgas de casa, te llevamos el servicio a domicilio, cosas que están fuera de sus alcances, ¿no? ¿Por qué? Porque implica costos, implica gastos, implica lo mencionaba bien el compañero, hay gente que no tiene ni para el internet, ¿no? Nosotros tenemos esa fortuna de poder contar para una cuestión de internet, de, de poder costear esta parte de estar donde, poder llegar a donde dormir, poder tener un lugar donde comer. Pero ha sido muy, muy desgastante, ¿no? Retomando en el domicilio anterior, yo estaba con mi familia. Mi papá es diabético. Entonces, tuvimos 15 días de una extrema sensación de miedo,
de ansiedad, de dolor. Desafortunadamente en esos días se le sube el azúcar, la tenía en 380. Y en esos días, un familiar lejano, su mamá fallece por el COVID, ¿no? Y en esos días se empiezan a generar muchas leyendas urbanas, ¿no? Una de esas es que si fallecían en el hospital porque no fuera COVID, que te daban 15,000 pesos para que tú dijeras que fuera COVID, ¿no? Esa es una. Otra, que si tú llegabas al hospital con un poquito síntoma que tuvieras, de inmediato te metían y ya te dejaban salir, ¿no? La historia del familiar pues fue tremenda hacia todos porque dice que entró y ya no la pudieron ver, ¿no? Ya salió calcinada, bueno, ya incinerada en este sentido, porque falleció. Entonces, es vivir constantemente con eso. A mi papá no le bajaba el azúcar, no le bajaba el azúcar, no le bajaba el azúcar. Le decíamos, vamos al seguro y no, no, porque si acudo al seguro, me van a detener. Me van a detener y yo no quiero quedar. Se empezaron a buscar otras alternativas, llegamos con una turista y bueno, de alguna manera se le bajó antes de yo cambiarme de domicilio, pues él ya se le había bajado. Pero es vivir con un miedo, ¿no? Con un terror, porque también la desinformación es constante, ¿no? Es constante. Y sí, o sea, yo entiendo que hay personas que obran de mala fe, ¿no? Pero desafortunadamente también carecemos de una educación adecuada para poder sobrellevar esto, ¿no? Y WhatsApp, yo lo que he visto es que hacia las mamás es un debraye de información, un debraye donde llegan constantemente muchas, y por lo regular noticias malas, ¿no? O erróneas, ¿no? Muchas de las veces, pues por ahí, por ese medio es donde llegaban las noticias y bueno, ahí donde yo estaba viviendo, pues estaba mi hermana que tiene comunicación en grupos por esta cuestión de, de- del estudio en casa de los niños. Entonces, entre las mismas mamás luego se propagan esta información y entramos en una zona de pánico, de caos, ¿no? Yo constantemente, en un principio como el compañero, yo diario veía las noticias, diario veía los reportes, trataba de platicar con la familia, trataba de mencionarles, ¿no? Que no toda la información que les llega vía redes sociales es falsa. Inclusive nos ha pasado a nosotros como instituciones de gobierno, ¿no? Hubo un momento en donde todavía no se habían habilitado todos los hospitales COVID y ya tenían una lista, ¿no? Pasándolo, que el mismo GDF lo desmintió. O esta cuestión de los comedores comunitarios, ¿no? Que decían que se estaban quedando con comida porque la gente no estaba asistiendo, también fue desmentido, ¿no? Y eso, a mí, por ejemplo, esa información me llegó de instituciones gubernamentales, ¿no? Bueno, de personas que trabajan en instituciones gubernamentales, y pues sí, ha sido tremendo, ¿no? Mi plática ha sido constante tengo por ejemplo una amiga que es médico y la vivencia desde esa parte también es tremenda, ¿no? Porque yo pensaba que ellos estando al frente no iba a pasar este tipo de situaciones y sí pasa, ¿no? Pasa una desinformación también dentro de los mismos hospitales, dentro de los mismos doctores, dentro de las mismas enfermeras, ¿no? Ella mencionaba que hubo momentos en donde no entendía si era una cuestión del individuo o, o qué pasaba, porque muchas de las veces los compañeros caían en el mismo juego de la desinformación. Muchas de las veces malinformaban en el temor de poder ser contagiados. Ella no quiso participar porque fue honesta, ¿no? En ese momento, para mí fue honesta, dijo que las condiciones no estaban dadas para poder estar así. Que el gobierno a lo mejor estaban ofreciendo, creo que en ese momento le estaban ofreciendo 32,000 pesos mensuales. Dice, te ofrecen esto, en apariencia, dice, tú dices, vas a ganar bastante, dice, pero ¿cuánto vas a perder? ¿Cuánto vas a perder en el sentido de que no puedes estar tranquilo, no puedes dormir, no puedes esto, no puedes el otro? O sea, todas esas cuestiones se suman a una situación de vida no muy,
no muy grata para poder enfrentar la pandemia. Dice, entonces en este momento lo que yo opto es hacerme un lado y que quien quiera participar adelante. También yo constantemente acudía a la central de abastos. En la central de abastos pues, no había, hasta el mes pasado, a inicios de, eh, mediados de abril yo todavía acudía a la central de abastos y había mucha normalidad. Había, sí acudía a las personas, los puestos estaban abiertos, había tranquilidad, pero a partir de hace 3 semanas aproximadamente, desde que tú ingresas para mí ha sido como una situación muy impactante. Tienes que pagas, ¿no? Y entonces el cajero te dice en ese momento, trae cubrebocas. Se tiene que entrar con cubrebocas y con guantes. Esta es una zona de alto contagio y aquí la gente está contagiada. En la manera en cómo te lo dice, para mí me impactó así de, ¿qué pasó aquí, no? O sea, ¿qué pasó? Entro y paso a la nave donde yo por lo regular voy a comprar. Y en ese momento yo veo muchos locales cerrados. Y ya empiezo a ver a toda la gente con cubrebocas, porque anteriormente no llevaban, la mayoría no llevaba cubrebocas, actuaba de una manera normal. Yo constantemente le preguntaba a los locales donde yo paso a comprar, oye, dentro de 8 días van a abrir, porque yo voy cada 8 días. Van a abrir, hay algo, una indicación. No, de mientras nosotros seguimos igual. Pero ese día precisamente entré y era ya una cuestión de mucho terror, ¿no? No entendía yo en ese momento, había policías en casi cada 10 locales, había un policía, constantemente, pues, la gente estaba como muy asustada. Me tocó ver a una señora pues nos pusimos a platicar un rato, ¿no? Es comerciante. Y ella tenía mucha tos en ese momento, ¿no? Y pues ahí una colega de ellas le preguntaba, ¿no? ¿Por qué no había acudido, no? Y ella mencionaba que se aventó una semana en cama sin poder salir de casa porque se enfermó. Dice, y fui al doctor y no me quisieron recibir. Dice, y ahorita tengo que salir, dice, porque no tengo para comer. Dice, yo ya no tengo para poder sostenerme. Entonces ahorita tengo que estar aquí. Y en ese momento pues iba con no sé si era su nieta, es que la señora ya era grande. Iba con una niña muy pequeña, 7, 8 años de edad. Y ellos enfrentando esta parte, ¿no? Y llego a los locales y los locales, en ese temor es te dejo tus cosas, hubo mucho pánico, hubo mucho miedo, ¿no? Ya empezaban a poner sus carpitas, que son las estas que supuestamente donde te atienden y cosas de eso, pero eh, no le tomé mucha importancia, sí me entró mucho el pánico, y ese mismo día me entero que es cuando detectaron a 25 infectados en la central de abasto. Entonces, ese tipo de situaciones, también, yo lo único que veía, o sea, yo por ejemplo lo que veo en los medios es que las tomas, ¿no? De la ciudad vacía, de que no hay gente, de que no hay esto, de que no hay... Pero es irreal. Yo no lo he visto tal cual, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, aquí donde vivo, la situación es que la gente sale, ¿no? Con mucho temor, pero sale, ¿no? Aquí hay un mercado sobre rueda los lunes y la gente está asistiendo. Lo que sí yo sí he visto es un desabasto, se ha habido mucho desabasto. Los precios están las cosas subieron mucho, ¿no? Mucho, hay mucho desabasto. Ahorita, yo sí he visto un cambio a partir de la famosísima fecha de la punta, ¿no? Que era más o menos del 6 al 10 de mayo. A partir del 10 de mayo, a partir del lunes yo ya veo una mayor incorporación ahorita donde yo vivo de las personas, ¿no? Las personas están como más tranquilas. Recientemente acudí a visitar a mi familia, y pues mi papá ya está más tranquilo, ¿no? Pero están con esa cuestión del cuidado, ¿no? O sea, de, oye, lávate las manos, oye, espera esto, usa el cubrebocas, usa esto, usa el otro. Entonces aquí como que la situación ya se relajó, pero sí hay todavía hay mucha desesperación, todavía hay mucho miedo, ¿no? Todavía hay una cuestión donde
no se ponen a ver otras cosas. También hay cosas muy buenas, ¿no? Porque nosotros, donde trabajamos, hay 2 diplomados, ¿no? Yo he tenido, ahorita por cuestiones de que hemos buscado también apoyo de despensas, hemos buscado alternativas, ¿no? Que nos acercamos a banco de alimentos y cosas de ese tipo. Y hemos podido acercarnos también a platicar con los diplomantes. Y ha sido muy hermoso porque, por ejemplo, ellos, que son de los que menos tienen porque son de comunidades, son hablantes de lengua, son intérpretes, son artesanos, son traductores, son los que han tenido mayor solidaridad. ¿En qué sentido? Platicando con uno de ellos, ella estaba muy molesta porque en bancos de alimentos decían que, o sea, primero nos dan una información y luego se comunican ellos y les dan otra, ¿no? En la que hay, en esa información que le dan a ellos, les dicen que ahorita no pueden ayudar, que hasta pasando la pandemia. Entonces ella estaba muy molesta. No entendía en un primer momento por qué estaba molesta la compañera. Ya cuando empezamos a platicar, ella me decía, es que mira, yo como sea, tengo el apoyo de mis hijos, ella, además de hacer muñecas, ser intérprete, también trabaja en una estética y dice, yo como sea de ahí saco, ¿no? Para vivir al día. Dice, pero de este lado, dice, donde yo vivo, en el mercadito, hay 3 viejitas que se dedican a vender tierra, que ahorita ellos no pueden ser beneficiarios de algún apoyo porque o no están inscritos en algún padrón, o que no saben leer o escribir, o que no hablan español. Dice, entonces, dice, yo lo que quisiera, dice, ya les hemos nosotros, dice, desde mi parte yo le he llevado despensa, dice, pero igual ahorita ya estamos en una situación donde estamos al día, viviendo al día, al día. Dice, entonces yo lo que quisiera es gestionar algún apoyo para este tipo de personas. Y entonces ahí es donde uno ve, o sea, donde uno ve cómo, cómo el jodido, el más necesitado, es el que siempre más apoya, ¿no? El que siempre va a estar ahí. Porque las grandes empresas sí te hablan de donaciones, te hablan de muchas cosas que yo realmente en lo personal no lo he visto. O sea, yo hablo desde la cuestión personal y yo te puedo decir que yo no lo he visto. Entonces, esas son las cuestiones en las que yo, de la manera en la que yo he estado enfrentando lo que es la pandemia, que ni la estoy enfrentando, la he estado viviendo y con miedo, con pánico, con incertidumbre, pero aquí estamos. Entonces, les agradezco mucho el que me hagan partícipe de estas actividades. De mi parte sería. Gracias. Muy bien, vamos a abrir espacio para participaciones del público. Agradecemos también mucho a las personas que nos están mirando a través de Facebook Live. Gracias por todos sus comentarios. Entonces vamos a abrir un espacio de preguntas y de comentarios para el público en general, que tenemos tanto... Anita, ahorita daremos inicio a una segunda ronda corta y posteriormente pasamos a las preguntas y comentarios y demás. Comenzamos nuevamente con la ronda, tenemos aproximadamente 10 minutos por panelista, y en esta segunda ronda ya más bien es la experiencia organizativa que se ha generado de manera individual o de manera colectiva, con familiares, amigos y demás, y se han formado algunas redes. Entonces damos inicio con Carlos, por favor, y después Kenia, y finalmente cerramos con Sergio. Gracias. Bueno, ahora justo para pasar al tema organizativo, me gustaría compartir algo que se ha hecho con algunos compañeros de Pilares, digamos, los que somos parte de la colonia donde está justo el Pilares, que es en Pantitlán, y pues también desde el ámbito civil hay algunos ejercicios de pues planear y organizar algunas iniciativas con miras a que justo tengan a algún impacto, ¿no? Creo que el tema de lo organizativo surge justo a raíz de que uno empieza a ver, pues, digamos, ciertos privilegios, ciertas desigualdades, y que no, como decían en estos grandes discursos, que todos estamos en el mismo barco, pero no todos estamos en las mismas condiciones en ese mismo barco. Y justo de pronto pensar desde estas colonias de la periferia,
que de pronto han estado pues invisibilizadas. Digo, no es lo mismo evidenciar justo como en estas colonias pues, más céntricas, pues estas iniciativas que de pronto hablar en una colonia que está pegada al Estado de México, a otras alcaldías, ¿no? Entonces, pues se planteó un poco esta idea, ¿no? Vemos que hay personas que cuando salieran, pues estaban en condiciones de que si contraían COVID, pues estar en una situación de aún mayor riesgo, ¿no? Hablamos de personas pues ya mayores, mujeres embarazadas, madres de familia, personas con alguna discapacidad, pues, ¿no? Y en ese sentido, tratamos aquí en Pantitlán armar algo que llamamos una red solidaria, Pantitlán, y que pues justo constaba que algunas figuras educativas, que somos pues tanto ciclistas u otros no, pues tratar de llevar, ¿no? O sea, como hacer las compras para las personas, ¿no? O sea, básicamente era con las personas que somos de aquí, que somos ciclistas, pues dividirnos la colonia, porque éramos solo 2 ciclistas, y de pronto pues hacer las compras para las personas. ¿Como por qué? Pues, ¿no? O sea, porque al final creo que algo que surgía de inmediato es que pues hay espacios que están más concurridos que implicaban mayor riesgo de contagio, ¿no? Que una madre de familia se contagiase por salir cuando tuviese que comprar sus alimentos, pues implicaba que pusiese en riesgo no solo a ella, sino a todos sus familiares. Pues no es lo mismo alguien que cuente con el apoyo de hermanos, abuelos, ¿no? Esposo, pareja, pues, que alguien que de pronto pues es solamente responsable de toda la familia. Entonces creo que el proceso organizativo de pronto pues implica pues estar como en una ciudadanía activa, ¿no? O sea, darnos cuenta que no solamente desde el ámbito gubernamental o desde el ámbito civil constituido podemos estar realizando cosas, sino vecinos, vecinas de a pie, pues de pronto podemos estar realizando estas iniciativas, ¿no? En el ámbito pues civil constituido, pues en ADECO intentamos justo acceder a un recurso, pero ahí ya planteando de pronto que al principio, pues lo que veíamos, muchos de las situaciones de riesgo, pero queríamos concentrarnos en una en particular que nos parecía bastante interesante y de pronto es pues vincular estas redes de productores agroecológicos que traen una filosofía de respeto de la tierra, de no usar agrotóxicos, por ejemplo, con estos barrios, con estos consumidores que de pronto pues no suceden, ¿no? Digamos, estar acá de este lado del oriente de la periferia, pues es más difícil de pronto conectarnos con productores pues de Xochimilco, de Tláhuac, de Milpalta, y entonces estábamos planeando justamente eso, ¿no? Armar un recurso que nos permitiera fortalecer el consumo, pero ese consumo que pasara por estos alimentos, ¿no? Si bien, digamos, entendíamos que México pues está en una condición en donde la diabetes, la obesidad, la hipertensión, pues es una de las principales causas de enfermedad de comorbilidad, pues también plantear que no solo en términos de la pandemia era importante plantearnos nuestros hábitos de consumo alimentario, sino todo el tiempo estarnos, ¿no? Y entonces, ¿cómo desde fortalecer o conectar estas redes de consumo solidario, pero también plantear unas maneras en que las personas en estos barrios, en estos contextos urbanos, podamos empezar a promover el tema de la soberanía alimentaria, que es un proceso mucho más largo, pues, pero que pudiésemos empezar a promover esas iniciativas de que nuevamente podamos estar sembrando ciertos alimentos, reconectarnos con la tierra, reconectarnos de pronto también con todos los procesos cósmicos. Y en ese sentido, pues es un algo difícil. Creo que habría que plantearlo con los que fuimos organizadores de estas iniciativas, porque de pronto creo que estos contextos urbanos que están ya muy atravesados por toda esta historia de intereses partidistas, pues de pronto cae como extraño la acción organizativa civil, ¿no? Siempre es como, bueno, pues de qué partido vienes, si vienes de la alcaldía o de qué gobierno vienes, y de pronto creo que en el imaginario es difícil que se entienda pues que las vecinas, los vecinos podemos
continuar estando promoviendo iniciativas que tengan un bienestar común, ¿no? Entonces creo que por ahí hay como dos iniciativas que me parecen interesantes. Creo que es como una intención, pues, como que se continúe impulsando estos procesos de promover, ¿no? la agricultura urbana, promover la cosecha de lluvia, promover otras maneras de estar, como tanto con las otras y con nosotros, que de pronto estas iniciativas pues dan la pauta, ¿no? No es que per se a ellas hay ya las grandes transformaciones, pero sí nos permiten de pronto hacer comunidad de una manera distinta en la que no estamos acostumbrados. Y insisto en esta idea de estos barrios de la periferia, porque justo son barrios que los procesos migratorios, pues de pronto están fracturando todo este tejido social, ya no son, ya nos reconocemos como vecinas y como vecinos, y de pronto este espacio pandémico también nos plantea la posibilidad de reconocernos de una manera distinta que en condiciones, entre comillas, normales, no podemos, ¿no? Y como vecinas, como vecinos, pues de pronto estos estados de emergencia posibilitan otras formas de organizarnos. Yo lo dejaría hasta allí, justo para también dar más pauta de pronto a la escucha, al diálogo con los panelistas, pero también con los y las participantes. Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, pues la verdad es que yo sí la he vivido dura en este momento de la organización, porque ha sido como un mar de situaciones que hemos tenido que estar resolviendo desde la organización. Al principio de la pandemia, como les menciono, las chicas se quedaron un día sin casa y sin dónde vivir, pero también sin trabajo, ¿no? Y cómo solventar sus propios gastos. En ese sentido, pues nos movilizamos con el gobierno central, como mencioné hace ratito, para la tarjeta, pero no fue suficiente. Entonces, Casa de las Muñecas empezó a organizar una colecta de despensas y de comida para empezar a acercar a todas estas poblaciones. Empezamos a dar 80 comidas a trabajadoras sexuales diarias en Puente de Alvarado, pero también empezamos a percatarnos que pues no nomás eran las trabajadoras sexuales, sino los consumidores de sustancias psicoadictivas, personas en situación de calle, literal, adultos mayores, comerciantes, limpiaparabrisas, ¿no? Que también estaban en la misma situación. Y bueno, esto se fue incrementando al grado de que pues estamos ya dando o repartiendo más bien 200 comidas por día, ¿no? En las calles de la ciudad y del centro histórico, principalmente para alimentar, que es una necesidad básica en esta contingencia. En el refugio, en la Casa Hogar Paola Buenrostro, lo habilitamos, en el cual ya tenemos perpetuando a 13 mujeres trans que quedaron en una condición de calle. Y bueno, aquí ya se les está dando un acompañamiento integral, porque este es el proyecto que ya habíamos planeado y lo hemos tenido que habilitar prácticamente en una semana. En una semana nos pusimos las pilas, logramos habilitar el espacio y dentro del espacio se hicieron convenios con la Civiso, con comedores comunitarios, para que también comedores comunitarios nos pudiera facilitar alimentación. Y en ese sentido logramos 100 porciones por día aquí en el albergue, en el cual no las estamos consumiendo en su totalidad como las que perpetúan dentro del albergue. Sin embargo, implementamos una medida de apoyar a la comunidad de aquí de Barrio Alto, Cuautepec, que también es una zona donde las personas adultas mayores, es una zona muy, muy alejada, aunque estemos en una alcaldía, están muy alejadas del centro de la alcaldía. Y bueno, pues hemos encontrado historias en las cuales pues también se están viendo muy difíciles con el simple hecho de la alimentación. Y en ese sentido, pues estas porciones que nos sobraban, empezamos a abrir un comedor comunitario afuera del albergue, en el cual las personas con todas las medidas
con su sana distancia, empezar a informar para poder implementar esto. Y dentro del albergue, pues se han implementado varios proyectos. Al parecer, pues ahorita la condición de trabajo va a ser por línea. Entonces, en ese sentido, se armó el canal de YouTube que se va a inaugurar el próximo mes para que se va a llamar Historias con Sabor a Café, precisamente para ir visibilizando todas las problemáticas desde muchos ángulos, pero también con profesionales del tema y que nos puedan ilustrar un poco sobre estas historias que ya hemos tratado. Y bueno, pues vamos a tener un gran equipo en producción. También se armó el primer grupo de alcohólicos anónimos dentro del albergue para personas trans, que se va a llamar Nueva Identidad Tiresias y que también ya está operando desde la semana pasada. Ahorita nos acaban de traer nuestra tribuna, nuestra literatura para que las chicas empiecen a atender el tema de la situación de consumo. También tenemos a una lista grande de talleristas que han querido sumarse al proyecto de Casa de las Muñecas para implementar talleres dirigidos hacia la autonomía económica o algún recurso de la vida para estas mujeres. Y bueno, ahorita ya tenemos talleres de costura, de uñas, tenemos también docentes que están viniendo a empoderar a las chicas en la cuestión de educación para que regresando a las actividades podamos mandar al facilitador y puedan tener su examen diagnóstico. En un mes que llevan las chicas aquí, pues ya hemos logrado que hagan un examen diagnóstico piloto en el cual pues ya tienen contestadas más del 70% de las preguntas, ¿no? Entonces, estamos avanzándole en esta contingencia a temas dirigidos a la reinserción social, económica y laboral de estas mujeres, que ese es el objetivo principal. Y bueno, pues también hemos tenido reuniones con restaurantes, también estamos acercando comida a Tlampa, que es ahí en Tlatelolco, que es una zona donde viven familias de muy bajos recursos, donde pues también están viviendo la problemática y bueno, a través de estos restaurantes pues estamos acercando estas comidas también a estos lugares. Pero también ahorita nos estamos coordinando con algunas empresas para poder repartir 500 despensas con todas las mujeres que ejercen el trabajo sexual en la Ciudad de México. Así nos hemos estado organizando, moviendo el proyecto de Casa de las Muñecas, que es un proyecto muy ambicioso, que es la Casa Hogar Paola Buenrostro, pues prácticamente funciona ya a mes y medio de la pandemia y bueno, en 5 días la tuvimos que habilitar, ¿no? Aquí en este espacio se me hizo entrega el 16 de diciembre del año pasado, en el cual habíamos planificado que en un año y con proyectos financiados lográramos habilitar el espacio, acondicionarlo para todas estas actividades que se van a dar para la gente que perpetúa aquí. Y bueno, pues lo tuvimos que habilitar en 5 días. Entonces hemos estado trabajando día y noche, literal, día y noche, en acompañamientos, en seguimientos de salud, en seguimientos de sustancias psicoactivas, también en la educación, en la cultura. También estamos, ayer nos vinieron a habilitar nuestra biblioteca, hubo un donante y pues pudimos contratar un carpintero para que pudiéramos colocar nuestros libreros, nuestra masa de juntas, nuestra pantalla para poder hacer nuestras conferencias. Y bueno, creo que la gente se está sumando. Hay cada vez más apertura desde otros países para el trabajo que estamos realizando desde esta organización. Me contactaron del programa o de la fondeadora Semillas también para un proyecto emergente para el COVID, en donde estamos también trabajando muy arduamente en el proyecto. Y bueno, este proyecto va a ir dirigido principalmente para el albergue en temas de resguardar a las mujeres para la pandemia. Y bueno, también hemos generado pláticas con la Secretaría de Salud para que implemente jornadas o brigadas en las calles para que puedan informar a la ciudadanía que todavía tiene que salir forzosamente a las calles o que no se puede quedar en su casa y que las informe sobre la pandemia, que sea información real, que no empecemos a adoptar esta información errónea por medio de las redes sociales, que eso es muy común. Pero bueno, ya se generó la primera plática con el secretario de Salud y bueno, pues estamos implementando una campaña
de brigadas desde la Secretaría para que puedan informar, pero también para que acerquen insumos de prevención para estas personas que no pueden estar en una cuarentena, ¿no? Como cubrebocas, gel antibacterial, guantes de látex, a lo mejor algunas batas. Y bueno, se está buscando algún recurso con otras empresas del extranjero para ver si de esa manera podemos implementar esta campaña. También se implementó o se está organizando la marcha virtual desde Casa de las Muñecas, donde pues sabemos que en este año no vamos a tener marcha LGBTIQ+, y bueno, pues es una forma distinta de podernos pronunciar ante la ciudadanía y decir que existimos, ¿no? Donde los lineamientos pues, van a ser muy claros, pueden postear desde una fotografía que ya estuvieron en una marcha o que se la hayan tomado en ese momento, un video, un pronunciamiento, ¿no? Porque esto va a estar enlazado directamente con el gobierno de la Ciudad de México. Esta campañita que se va a hacer como marcha virtual. También estamos organizando algunos foros desde Casa de las Muñecas, precisamente para visibilizar cómo se está viviendo desde la comunidad trans. Estamos trabajando con COPRED, con CONAPRED y con YAC México también en otro proyecto para poder implementar protocolos sobre la discriminación, sobre la violencia que se va a generar a través del COVID con poblaciones LGBTIQ+, y también cómo los vamos a ir abordando y acompañando para que puedan denunciar, ¿no? También se está organizando un consejo consultivo en Jauriria Trans, donde pues estamos también muy activas, donde se van a hacer conversatorios con un pronunciamiento en cada conversatorio, precisamente para empezar a trabajar los temas a distancia, cómo se van a hacer las estrategias de hoy en adelante. Como les dije al principio de mi participación, el COVID llegó para quedarse. Entonces, sí hay mucha problemática, mucha incertidumbre. Yo entiendo todas las posturas, y algo que decía mi compañero Carlos y que es real, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a volver a ver como seres humanos? ¿Cómo ha sido la explotación de la humanidad, ¿no? A través de la historia, ¿no? A través de los trabajos. Ahorita que todo se está viendo desde la educación, desde el trabajo en línea, creo que hay modalidades distintas y que también las tenemos que empezar a adoptar en nuestras propias vidas. Y también cómo lo generamos con las chicas que estamos atendiendo, ¿no? Porque son chicas que vienen de contextos de 50 años viviendo en calle, consumiendo activo, trabajo sexual, que han estado privadas de su libertad, que viven con VIH y con todas estas intersecciones, pues estas personas tienen la autoestima baja, ¿no? Entonces, cuando han llegado aquí, pues me han llegado descalzas, con condiciones, pues, de aseo deplorables, ¿no? Entonces, ahorita que llevan mes y medio resguardadas en este espacio, hemos visto cambios importantes desde su personalidad, desde sus propias actitudes, desde sus propios comportamientos, ¿no? En este espacio también volvemos a adquirir, pues, estas conductas que hemos perdido en el camino por hacer una transición, ¿no? Por dedicarnos al único espacio laboral que tenemos, que es el trabajo sexual, y que vamos perdiendo estas ilusiones, esta emoción de seguir estudiando, de seguir participando, de seguir creciendo, porque esto es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ¿cómo les ayuda, les inyectas esas ganas, esas energías de decir, sí se puede, sí podemos echarle ganas, esta casa es para ti, tú te lo mereces, ¿no? Y creo que también vienen con muchas carencias afectivas, de amor, de comprensión, de cariño, y en ese sentido es por eso que se refleja mucho la violencia entre pares, ¿no? Entre comunidad trans, pues se vive una violencia extrema, histórica, pero también de todos los días, ¿no? Desde el bufada. Ya ven que entre nosotras pues hay una dinámica de bufamiento donde nos decimos pobrecita, huele mi cabello, ¿no? Y bueno, empezarles a inyectar que eso también es violencia, que es una forma de violentarnos y de por sí pues sabemos que venimos de un contexto hostil, pero también de la invisibilidad por parte de las autoridades, ¿no? Para hacia nuestras identidades, nuestras expresiones. Entonces, ¿cómo empezamos a generar todo eso, no? Y creo que las chicas han demostrado estos cambios
que para mí son muy importantes y muy valiosos, también han reconocido sus fallas, han modificado cosas, y eso es como estamos trabajando, impulsando una nueva modalidad de acompañamiento. Y bueno, pues ahorita también es preocupante cómo hemos recibido llamadas desde los estados de la República pidiéndonos ayuda, ¿no? Diciendo que pues tuvieron que estar en sus casas encerrados y que el papá ya los corrió y que ya las obligaron a que se vistan de hombres, ¿no? Entonces, tener que buscar recursos para pagarles el boleto y de que se vengan para acá y empezar a trabajar con ellas, ¿no? Principalmente desde la autoaceptación, que es cuando empezamos a flaquear, desde la violencia que recibimos todo el tiempo. Y luego nosotros luchamos con nuestra identidad y con todos los procesos internos que vivimos al hacer modificaciones en nuestros cuerpos, en nuestras identidades. Pues imagínense el impacto psicológico que tenemos, ¿no? También en esta casa pues tienen un acompañamiento psicológico, un médico general, tenemos ya consultorio que gracias a las donaciones pues se logró comprar. Ahorita ya tenemos nuestro comedor, nuestra cocina, nuestras oficinas, ¿no? Entonces estamos muy contentas también por todos los logros, porque no todo ha sido como fuerte, ¿no? Sino también hemos tenido cosas satisfactorias. Ahorita también se incrementó un reto con las chicas, en el cual cada 15 días van a tener que implementar un reto dentro de la casa. Hace 15 días, hoy van a hacer el segundo reto, pero hace 15 días que presentaron el primer reto, pues fue que armaran una pasarela con los recursos que ellas tuvieran, ¿no? Si tenían chanclas, pues ni modo, con chanclas vas a hacer tu pasarela, pero debes de tener actitud. Y bueno, pues las chicas se presentaron muy emocionadas, muy participativas, muy creativas, porque ellas mismas cosieron sus propios vestuarios, modificaron su ropa, ¿no? Y pues la verdad es que esto es volver a ilusionar, volver a inyectar esperanza a personas que lo han perdido todo y que no lo han perdido de ayer ni por la pandemia, lo han perdido desde que decidieron ser lo que quieren ser, ¿no? Entonces, pues es un trabajo arduo. También estamos trabajando en una política pública para la atención de estas poblaciones en el gobierno de la ciudad. Estamos trabajando esto con X Justicia para las Mujeres, pero también es importante mencionar que fondeadoras de Washington también se comunicaron conmigo precisamente para poder trabajar el tema de la contingencia con la comunidad trans en México, ¿no? Y que Casa de las Muñecas pueda ser una emisora de estos fondos y poder empezar a trabajar de manera directa con las poblaciones. Y bueno, eso es un poco de lo que hemos estado organizando desde Casa de las Muñecas, pero también preocupadas, pero felices, ¿no? Y ha sido también como muchas emociones encontradas, ¿no? Porque, híjoles, mi ritmo de trabajo siempre ha sido muy largo, desde muy temprano hasta muy noche, pero ahora se ha incrementado el doble, ¿no? Entonces, hasta fines de semana me toca salir. Sin embargo, pues estoy muy contenta, muy feliz con los resultados. Sí hay miedo, ¿no? Miedo al contagio, aunque llevamos todas las medidas que nos han presentado las autoridades correspondientes, no deja de existir el miedo, pero también es el miedo al abandono de estas poblaciones que ya las hemos abandonado mucho, ¿no? Y también yo no me puedo quedar en mi casa sabiendo que mis hermanas de vida, de lucha, de comunidad, pues también la están pasando mal, ¿no? Entonces, en ese sentido me tuve que movilizar y no he parado y no voy a parar, ¿no? No ha sido fácil, pero tampoco nunca lo ha sido y creo que pues estamos en el camino correcto, compañeros. Muchas gracias. Bien, buenos días, compañeros. Se le apagó la máquina al compañero Sergio. Está intentando conectarse con el celular, pero si no, en lo que se conecta, pues les agradecemos mucho tanto a Carlos, a Kenia y a Sergio. Sí, efectivamente, la idea del conversatorio, por un lado, es reconocer nuestras emociones, porque efectivamente esta situación nos está atravesando de diferentes formas, ya sea en trastornos de sueño, de pronto cierta angustia, cierta tristeza, en fin.
pero además repercute en nuestro cuerpo de diferentes formas, ¿no? Algunos hemos tenido malestares en el estómago, dolores de cabeza, en fin, vamos canalizando de acuerdo a nuestra personalidad y cómo hemos vivido nuestras emociones, lo vamos canalizando de diferente forma en nuestro cuerpo. Y eso es súper importante, reconocer qué estamos sintiendo. Y por otro lado, al mismo tiempo queremos visibilizar las estrategias que se han realizado en distintos lugares. Ya creo que hasta ahorita ya muchos conocemos de algunas iniciativas. Si no actuamos directamente en ellos, conocemos de estas iniciativas como la de Carlos, como las de Kenia. Sergio comenzaba a mencionar algunas situaciones con la de organización. Para que no esto lo queremos dar a conocer para que no de pronto inunde un sentido de desesperanza, un sentido de, pues quizás hasta de depresión, ¿no? Sino más bien pensar que en los tiempos de crisis también surgen las organizaciones o las ideas más bonitas en términos de organización. Digo, no es nada sencillo, ya nos lo está comentando Kenia, como todo el trabajo que implica, pero efectivamente se gestan cosas distintas, ¿no? Desde la solidaridad y comienzan otras emociones también a vivirse, a sentirse y a colectivizarse. Eso es lo más importante, que estos esfuerzos no se vayan aislados, sino que nos vayamos comunicando, conociendo con otras áreas. Si nosotros de manera personal no estamos en una organización, sí podemos apoyar quizá a otra casa, a un colectivo, a una familia, en fin. Creo que valdrá la pena más adelante profundizar y ver cómo la comunidad va aceptando esta organización, ¿no? O cómo van viviendo, cómo se van solidarizando y quizás hasta sumando algunas familias en torno a estas organizaciones. Bien, no sé si ya el compañero Sergio tenga audio para que sí, pueda comentar. Y cerramos esta parte ya de acciones organizativas para pasar a la ronda de preguntas y comentarios. Gracias, Sergio. Sí, gracias a ustedes. Pues mira, de parte de nosotros, bueno, donde yo trabajo, en la Unidad de Estudios Interculturales de Rosario Castellano, se propuso una actividad, se llama Iniciativa Solidaria, donde se pretende impartir talleres a los diferentes, bueno, a los dos diplomados con los cuales nosotros estamos trabajando. Uno es de lenguas y otro es de estrategias pedagógicas. También dentro de las actividades que nosotros hemos realizado, algo que ha sido muy importante para nuestro coordinador es la cuestión humana, ¿no? Porque nos alejamos un poquito. La cuestión, cuando nosotros trabajamos en instituciones de gobierno, nos alejamos un poquito de la cuestión humana, ¿no? La sensibilidad de las personas, el cómo estás recibiendo tú este tipo de situaciones, ¿no? Y una de las primeras actividades que nos encomendó nuestro coordinador fue el que nos pudiéramos comunicar con la mayoría de los diplomantes con los que nos pudieran contestar o que nos quisieran contestar vía telefónica y tener una charla amiga, ¿no? Una cuestión alejada no tan alejada del enfoque educativo, pero que pudiéramos tener el sentir de las personas, ¿no? Ahí es donde se han identificado muchas cosas que eso ha generado que nosotros, por ejemplo, esto de iniciativa solidaria salió a partir de una convocatoria del CONACYT, pero en este sentido, nuestro coordinador, bueno, lo trató de enfocar de una manera en que fuera apoyo hacia las mismas comunidades, a los grupos más vulnerables. En este sentido, con nosotros con los que trabajamos, pues es de comunidades indígenas, ¿no? Y pues sí, sí identificamos, ¿no? O sea, yo fui el encargado, el responsable de estarles llamando vía telefónica. A los que con los que me pude comunicar, los que me contestaron, pues sí hubo personas, ¿no? Que hasta 40 minutos, ¿no? Se pasaban hablando. ¿Por qué? Porque no nada más es esta cuestión de la pandemia, ¿no? Hubo una charla que a mí me dejó pensando en más allá de la pandemia, ¿no? O sea, había una persona que estaba muy triste y no era por la pandemia, sino porque
cuando yo les empecé a marcar, en ese tiempo se empezaron a quemar los cerros, ¿no? Y uno de esos cerros, esta persona vivía cerca de ahí, Milpalta, y ella se sentía muy mal por esa situación, porque ella dice que la tierra no debería de tener este tipo de situaciones, que era muy triste el no poder ir a ayudar como antes, por la cuestión de la pandemia, porque no se las permitían, que era una cuestión que tendríamos que cuidar a la naturaleza. Entonces, te das cuenta que las personas no nada más es la cuestión ahorita lo económico, lo social, lo moral, sino también lo espiritual, ¿no? Lo espiritual, las cuestiones estas de poder integrar la tierra, las tradiciones, ¿no? O sea, y se van sumando muchas cosas que hacen los mismos compañeros. Hubo una compañera que no pudo, que no tenía agua, ¿no? Llevaba 15 días sin agua porque se atravesó Semana Santa, se atravesó el que no te pueden llevar pipas a tu domicilio, se atravesó de que ella tenía un tambo de agua y se lo quitaron porque ya tenía una nueva toma de agua. Entonces, ahí los compañeros empezaron a organizar, ¿no? De manera en que le pudieran apoyar, si ellos podían tener, generar alguna pequeña despensa, acercársela. Y bueno, pues eso motivó a que dentro de la iniciativa solidaria nosotros tratáramos de conseguir este tipo de apoyos. Desafortunadamente, pues pesa mucho lo que es esta cuestión de gobierno, ¿no? O sea, siempre hay un pero para que puedas desarrollar cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Banco de Alimentos, pues nos decían, tienes que ser una organización civil. Si no eres una organización civil, no te podemos apoyar en este momento, ¿no? No te podemos donar. Y es algo triste en ese sentido, ¿no? Porque la gente, las personas del diplomado, las que se están acercando a este tipo de ayudas, yo en un primer momento pensé que eran para ellas, pero no, o sea, les reitero, yo platicando con ellos están preocupados por las demás personas que realmente no están teniendo ningún ingreso. Entonces, ese tipo de actividades, pues las hemos tratado de enfocar aquí, tratando de elaborar talleres. Ahorita tenemos la intención dentro de esta iniciativa solidaria de generar talleres, ¿no? Para que las personas de alguna manera puedan incorporarse a las tecnologías con sus respectivas deficiencias, ¿no? O sea, tratamos de, por ejemplo, hay personas que no pueden manejar este tipo de conferencias, ¿no? Vía Zoom. A mí se me complica, hay personas que no están acostumbradas a la tecnología, pues es un poquito más, ¿no? Ahora también, pues que la señal, ¿no? Porque también era algo que hablábamos, ¿no? Constantemente, que se corta la llamada, que, que pueden haber muchas, otro tipo de situaciones que han ido afectando al poder desarrollar las actividades. Entonces, en ese sentido, pues nosotros nos hemos enfocado ahorita momentáneamente a hacer talleres, de tratar de vincular a los compañeros con organizaciones civiles para que ellos puedan hacer la gestión de apoyos, ¿no? Sí hemos visto que es complicado y hemos visto una mayor participación de las mismas comunidades entre ellos, ¿no? Ellos se empiezan a organizar y ellos van saliendo de la pandemia. A grandes rasgos, esto es lo que nosotros hemos realizado de manera colectiva. Gracias. Bien, pues agradecemos a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Vamos a aperturar como les había comentado anteriormente, vamos a aperturar un espacio pequeño para algunas preguntas que tengan ustedes, ya sea por medio de Facebook o también a los que están con nosotros conectados en la plataforma de Zoom. Sí, pueden levantar la manita o también dejar sus comentarios en la plataforma de Facebook. Algunos nos están comentando, por ejemplo, Valentina dice que definitivamente esta pandemia nos puso muy claro el panorama en el que vivimos, tanto en el sistema de salud, económico y social. Hay huecos enormes y creo que a partir de ahora es donde debemos trabajar para cambiar y mejorar. Entonces,
Por favor, si pueden irnos poniendo algunos comentarios, preguntas, dudas para nuestros panelistas. Muy bien. Luis nos dice, México tiene un plan de acción para enfrentar la pandemia, particularmente destinado a comunidades indígenas y pueblos originarios. Se pregunta, tal vez es necesario reestructurar medidas y acciones para reactivar la vida en ámbitos como el educativo y el económico. Luis, te invitamos a que puedas ver las próximas conferencias, la conferencia de ayer, por ejemplo, que habla un poco acerca de este sistema organizativo dentro de varias comunidades indígenas, y el día de mañana también vamos a estar hablando acerca de este tema, cómo se enfrenta el COVID desde las comunidades indígenas. Bien. Pues seguimos en espera de sus dudas, comentarios para los panelistas. Muchos nos dicen por medio de Facebook Live que hay que seguir las recomendaciones de los encargados sanitarios. Mandan felicitaciones al equipo de trabajo de Kenia por el gran trabajo que está realizando. Bueno, compañeros, ya estamos por concluir la sesión. Sí, la idea de estos foros se hace en el marco al Día Mundial de la Diversidad para el Diálogo y el Desarrollo, y parte de las conferencias de esta semana es cómo nuestra diversidad cultural nos enriquece para afrontar diferentes pandemias, diferentes tipos de crisis que se han dado a lo largo de la historia. Y este foro de hoy en especial es para visibilizar estas acciones organizativas. Ahorita pues solo tuvimos a 3 compañeros, sin embargo en el programa de Pilares pues hay más compañeros que están teniendo sus propias acciones, ya sea de manera individual, familiar, colectiva. Hace poco, por ejemplo, una tallerista que ya no se incorporó al inicio, más bien no es tallerista, pero que quiso ser tallerista, pero no sé, al final por un proyecto personal ya no se quedó en el programa. Me escribió hace unos días de que ellos están en Xochimilco, se están organizando con unas despensas y que si sabíamos dónde las podían distribuir, ¿no? Entonces, es necesario ir conociéndonos entre el programa y con otras personas, asociaciones, colectivos, para ir tejiendo estas redes de apoyo. Por ejemplo, el día de mañana, como bien lo decía la compañera Ana, tendremos un foro, un segundo conversatorio de cómo se han organizado algunas comunidades indígenas, particularmente tanto en medios rurales como en contextos urbanos. El jueves tendremos una plática de manera general cómo esta diversidad cultural nos ha hecho resilientes ante las distintas crisis que se han tenido. Y por último, el viernes, el tema será sobre violencias en el actual contexto y nuevamente acciones organizativas. Finalmente eso es lo que queremos retratar, que la diversidad y la riqueza cultural que tiene nuestro país, con todas sus poblaciones prioritarias, son una muestra de los problemas estructurales que se tienen y lo vulnerable que llegan a ser en cada contexto. Sin embargo, también son poblaciones resilientes y que terminan organizándose. Y creo que esa es a la apuesta que queremos llegar. No sé si los compañeros Carlos o Kenia o Sergio quieran hacer algunos últimos comentarios y si no, pues vamos cerrando. Bueno, yo nomás me resta agradecer pues que visibilicen todo este trabajo de todos, ¿no? No nomás es uno, porque también atrás de mí hay un gran equipo de trabajo también con cada una de nosotras y de nosotros,
y todos los que participamos en el proyecto de Pilares también, que son personas muy valiosas, ¿no? Pues sí, es un trabajo que ha sido en colaboración de todo el mundo, ¿no? Entonces, nada más me resta decirles que ahora, pues la frase que siempre doy es que nuestra venganza será que seamos felices y tratemos de ser felices con lo que tengamos y con los recursos que tengamos. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Sí, por mi parte también agradecer la oportunidad de compartir también este espacio virtual. Les mando un abrazo a Sergio, un abrazo a Kenia. Da mucho gusto compartir. Creo que también habría que ir planteándonos cada una y uno de los participantes desde nuestros ámbitos personales, familiares, barriales, pues qué podemos ir haciendo justamente para irnos preparando por el estado de crisis permanente, pero también justamente lo que está por venir, ¿no? Pensaba de pronto en las crisis hídricas, las crisis sanitarias, que se van a agudizar las crisis de violencia y desigualdad. Entonces, de pronto, que sea un momento justamente para prepararnos para eso que está justo por venir. Entonces, muchas gracias. Bueno, pues de mi parte agradecer la invitación a este panel, agradecerle a los compañeros que nos compartan un poco de sus vivencias y agradecerte, Eva, la invitación, agradecer a Pilares y pues no, de mi parte, pues gracias a todos por estar escuchándonos, por permitir desahogarnos un poquito y pues no, tengan un excelente día. Gracias, compañeros. Muy buen día y estén pendientes de la página de Facebook. Mañana estaremos transmitiendo las siguientes sesiones hasta el viernes y por supuesto que también queremos dar una segunda continuidad a este tema de las acciones organizativas. Creo que es necesario que más compañeros den a conocer su trabajo, más que darlo a conocer, ver cómo los otros que quizá no estamos realizando una acción en concreto, podemos sumarnos de diferente forma. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme a todos.